siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con una invitada muy especial. Se trata de Natalia Ñáñez, quien es licenciada en inglés de la Luis Amigó y con la que vamos a tratar precisamente este tema, el tema del inglés. Natalia, bienvenida a Tinteando con la Firma, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas noches. Pero Natalia, usted como tan jovencita y ya con esto de licenciada en inglés, a ver, ¿eso es innato uno querer el inglés o definitivamente uno le tiene que coger como ese amor? ¿Cómo es eso? Pues yo desde el colegio venía como con el interés del inglés, aunque cuando estaba en 10º pensaba estudiar ingeniería química. Pero ya al llegar a 11, entonces era hora de escoger una carrera. Claro. Y yo dije en mi casa, bueno, mami, quiero ingeniería química para luego hacer una especialización en docencia y dedicarme a ser pues profe de química. Claro. Y ella hizo una pregunta tremenda. Me dijo, sí, ¿estás segura? Y ahí fue cuando yo dije, no. Claro, entonces me dijo, bueno, ¿y qué tal del inglés? A usted le gusta mucho el inglés, le va muy bien. Sí. Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar licenciatura en inglés. Y escogí la Luis Amigó porque ahí estudiaba mi hermana y veía que era una buena universidad, tenía buenos profesionales y pues era lo más conveniente. ¿Y no falló? Y no fallé. No falló ese cálculo, sí. Bueno, Natalia, ¿es más fácil estudiar inglés en el exterior? De hecho, muchas personas que quizás pueden tener como una situación económica buena, pues lo hacen, se van al exterior a estudiar y de hecho, pues el tener que convivir con personas que están hablando otro idioma lo obligan a uno a entenderla y a tener que hablar con ellos así. Más difícil acá en otra parte, pues como Colombia, donde no se habla mucho el inglés. Exacto, es cuestión de inmersión. Si estamos inmersos en el idioma, pues nos vemos obligados a hablarlo, como hicimos nosotros con el español. Pero digamos que en la universidad se generaba ese espacio. Las clases todas eran en inglés, sin importar que era pedagogía o que era otra materia pues de la carrera, todo era en inglés. Entonces se generaba esa inmersión y entre los compañeros a veces nos daba por hablar en inglés. Pero, a ver, pero desde la primera clase, así usted no entendiera nada de inglés, o lo iban, como dice, la iban metiendo en ese cuento de ir entendiendo. Bueno, en el primer semestre todas las clases fueron en español, excepto los 2 niveles de inglés. Y en el segundo semestre sí, todas fueron en inglés. O sea que a las malas le tocó aprender. Ahí nos veían. ¿Y le cogió cariño, le cogió amor? No es tanto como verme obligada, sino que era por placer que lo hacía, entonces fue maravilloso desde el segundo semestre. Bueno, Natalia, pues eso que usted nos está diciendo es maravilloso, pero esa pedagogía también la utilizan los colegios públicos del país, acá en Andes, ¿cómo es eso? No es tanto como, bueno, así te vamos a enseñar a cómo enseñar inglés, sino que veíamos historias de la pedagogía, didáctica del inglés para niños, para jóvenes, veíamos historia inglesa, historia de Estados Unidos, y ya yo digo que nos enfrentamos así a cómo enseñar en los colegios en la práctica pedagógica, que fue desde 6º semestre. Pero entonces, a ver, usted le tocó estudiar inglés en el colegio, ¿cierto? Sí. Esa comparación de cómo aprendió usted a cómo se lo enseñaron en el colegio, ¿es una distancia grande? Sí, porque en el colegio digamos que los profesores lastimosamente no están capacitados para enseñarnos inglés. Eso lo vemos en la mayoría de colegios públicos, que los profesores siempre son el verbo to be, gramática. Entonces, pues digamos que yo lo que aprendí en el colegio fue por mi cuenta. Por su cuenta, sí. Bueno, esa pedagogía no la pueden, digámoslo así, cambiar para enseñar un poco mejor. Es la idea. Para eso es que nosotros estamos estudiando o estudiamos licenciatura en inglés, para ser parte del cambio, parte de los profesores que estamos capacitados para enseñar en inglés en colegios públicos o privados.
Bueno, un secreto, y me disculpa pues porque usted ya es licenciada y está metida en este gremio de la docencia, pero alguien me confesaba, lo que pasa es que no se le pueden pedir peras al olmo, ¿sí? Dice el refrán, y que muchos de los profesores de inglés no lo saben bien, entonces igual no lo pueden enseñar bien. ¿Es cierto eso? Es verdad, incluso cuando hice mi práctica pedagógica llegué a un colegio y me dijeron, ay, bueno, gracias a Dios llegó usted porque no tenemos profesora de inglés. Y la señora que estaba encargada de ser profesora de inglés me dijo, niña, usted llegó a ser mi salvación. ¿Por qué? Porque yo tenía que estudiar en mi casa y venía a darles a las niñas algo que yo había aprendido, pero yo ni pronuncio bien, yo no sé nada de inglés. Entonces lo que hicieron fue soltarme 6 grupos de una vez y decirme, ah, bueno, vaya usted sea la profesora. Y yo... Le tocó bien entonces, de para arriba. sí, ahí fue que yo dije, bueno, ¿sí serví o no serví? Claro, y efectivamente sí, fue una experiencia maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hace días vi una valla que había por acá, por la calle de los colegios, del Trincho que conocemos, y hablaba del Tecnológico de Antioquia y de la Gobernación de Antioquia, ¿sí? Sobre como unos trabajos que se hizo con unos estudiantes de inglés. Cuéntenos algo sobre eso. Bueno, eso fue una estrategia de bilingüismo que vino desde el Tecnológico de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Lo que se buscaba era que en 18 municipios de Antioquia se certificaran 540 personas en nivel A1. Entonces, ¿qué nivel A1? Digamos que según el marco común europeo de referencia, el nivel A1 es un nivel básico. Básico. Ya. Y entonces, ¿cómo se escogieron esos estudiantes acá? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue una cosa tremenda, porque el día de la apertura del proyecto yo llegué a la ciudadela educativa con la gente de la gobernación y resulta que habían 60 personas y a mí me decían que tenía que enseñarle a 30 o máximo 35. Ah, no me digan. Entonces me dijeron, bueno, haga usted, pues como saque usted su grupo. Y yo dije, yo no estoy como... no sería justo que yo lo hiciera porque yo conozco a esas personas, porque yo ya vivía acá en Andes, entonces yo dije, no es justo. Y de pronto usted cerrarle las puertas a ciertas personas. Entonces yo dije, yo no quiero ser quien determine quién puede estar y quién no. Entonces les dije a la alcaldía pues que por favor lo hicieran ellos y ya ellos me pasaron el listado oficial de mis estudiantes. Ah, pero igual de todas maneras se redujo la se cantidad debía de personas. reducir. Ah, no me digas, sí. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Para mí fue una experiencia maravillosa. Fue mi primera experiencia pues como profesional. Yo ya había tenido experiencias antes, pero aún estaba estudiando. Entonces, de 30 personas se lograron certificar 23. Las demás personas que no se certificaron fueron personas pues que se vieron obligadas a abandonar el curso. Porque entraron a la universidad o cambiaron de trabajo. E incluso una estudiante se fue para Nueva Zelanda a aprender inglés. Digas, sí. Entonces eso fue como un caso tremendo, que ella sí haya ido a estudiar inglés, entonces fue... Bueno, yo he escuchado, haciendo un paréntesis, yo he escuchado de personas que se van a Australia, se van a Canadá. En realidad, ¿cuál es como el lugar predilecto para uno ir a practicar o a estudiar inglés? Se imagina uno, bueno, Estados Unidos o Inglaterra, ¿qué cree usted? Bueno, yo no quisiera tener como preferencias en cuanto a acentos y culturas, pero a mí me parece mejor Estados Unidos. Me gusta más el acento estadounidense. Hay quienes dicen, no, el acento estadounidense no es puro y el inglés no es puro, entonces me voy a Inglaterra. O hay personas que dicen, no, es que es más barato irme para Australia. Entonces eso ya está, o que Canadá tiene la influencia del francés, entonces tal cosa y tal otra. A mí me gusta más Estados Unidos, me gusta más el acento de Estados Unidos, eso sí, dependiendo de la zona. De la zona, claro, igual que acá en Colombia. Igual que acá en Colombia. Claro que sí. Ah, perfecto. Bueno, Natalia, ¿qué viene ya después de este trabajo con el Tecnológico de Antioquia y la Gobernación? Bueno, tuve la fortuna de tener pues aquí como la experiencia del Tecnológico de Antioquia y me abrió las puertas para trabajar en el CENSA, que es otra institución universitaria. Me gusta mucho esta rama sin descartar pues que me gusta también el trabajo en los colegios. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo es esto del CENSA? Pues es para trabajar ¿en qué con el CENSA? Bueno, con el CENSA se quiere trabajar pues el nivel A1, luego nivel A2 e ir ascendiendo en los niveles. Hasta ¿Y ya hay personas inscritas para estos cursos? Sí, se espera empezar ahorita en mayo ya el curso. Ah, ya, perfecto. Bueno, y
Me encontré en estos días con un muchacho y pues valga la publicidad, digámoslo así, muchacho que está como en la EAFIT y me dice, Juan Carlos, definitivamente ya estoy que me gradúo, pero no he podido con el inglés. O sea, yo lo veía a él y yo decía, bueno, pero eso es como una persona que quiere aprender a manejar carro, pero definitivamente no da pie con bola, ¿sí? También se puede hablar de personas que definitivamente son malas para el inglés. Bueno. O se puede utilizar como, digámoslo así, una técnica para que esta persona pueda aprender. Bueno, hay que reconocer al sujeto entonces como un ser de limitaciones y de potencialidades. Y no a todos se nos dan las mismas cosas, ¿cierto? Claro. Si tú le preguntas a los que estudiaban conmigo, ellos van a decir matemática, nunca. Pero entonces nosotros nos fuimos entonces por el lado de lo que es el idioma. Así suele suceder con otras personas. Pero entonces para estas personas hay que despertarles el interés. Hay que despertarles el interés y hacerles ver la necesidad de hablar inglés, o de al menos determinar sus niveles de inglés en la universidad para que se puedan graduar. Pero le ha tocado vivir una experiencia de pronto así, parecida. Suele suceder mucho en los colegios. En los colegios. Que los niños dicen, no, ¿yo para qué voy a estudiar inglés? Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, si él va a salir a la tienda, tiene que hablar ¿en qué? En español. Claro. Si él va a salir allí con la mamá, tiene que hablar ¿en qué? En español. Claro. Pero entonces ellos no ven que en este mundo de la globalización se está necesitando mucho de un lenguaje internacional. ¿Cuál es? El inglés. Entonces yo les decía a mis estudiantes el último día, yo quiero que sigan aprendiendo inglés. No solo porque el inglés abre muchas puertas y porque nos sirve en el trabajo, que es verdad, sino porque nos ayuda a romper esa barrera del idioma. El hecho de que nos encontremos a una persona que habla inglés y poderle ayudar para mí es maravilloso. Claro, y ha sucedido aquí en el municipio. Sí, bastante. ¿Le ha tocado una experiencia así? Sí, incluso la otra vez estaba entrenando, pues estaba jugando en la cancha y mi mamá me llama desesperada, Natalia, véngase rápido para acá, que hay un señor perdido. Y yo, mami, ¿pero qué pasó? No, es que no le entendemos nada. Y yo, pero bueno, ya voy. Cuando llego, el señor se le había dañado el celular. Necesitaba que le ayudara a comprar una camisa y que lo llevara a donde irse para Medellín. Y él decía y nadie le entendía. Y cuando yo ya terminé pues como de ayudarle al señor, él se sentía muy agradecido y yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Yo le dije, no me pague, que ya para mí esto es gratificante. Sí, pero mire, y de hecho, nada más, y me disculpa, el celular, hay muchas cosas que son en inglés. Es que es más, de hecho ahora me encontré con una frase de Fran Smith que decía, un idioma te coloca en un pasillo de por vida, 2 idiomas te abren las puertas del recorrido. O sea, le abren a uno un mundo. ¿Sí? Exacto, y no es solo el conocimiento del idioma, sino conocer otras culturas. Es la cosa, o sea, a uno se le abren una cantidad de experiencias impresionantes, mire lo que vive usted, ¿sí? Y no es raro uno encontrarse con gente de otros países, de otras culturas, viniendo mucho por acá a Jardín, y entonces, pues lógico, también quieren conocer más, entonces vienen hasta acá hasta Andes, y son personas que por la limitación que ellos tienen, no pueden hablar con muchas personas. ¿Sí? Porque ellos solo saben inglés. Algunos sí ya tienen un poco de conocimiento sobre el español, pero también está pasando esto, todo lo contrario. Hay muchas personas que como usted saben de español, pero también conocen mucho del inglés. Sí, señor. Entonces se pueden colaborar. ¿Sí? Incluso en Medellín pasa mucho, que uno ve pues en el metro la gente re perdida mirando el mapita y uno es como, ¿y a este cómo le puedo ayudar? Claro. En la estación El Poblado me comentan mucho, ¿cierto? Sí, allá se mantienen y uno es como, bueno, esta es mi oportunidad para poder practicar. Claro que sí. Bueno, ¿ha tenido experiencia, Natalia, con digamos, niños que se les pueda enseñar inglés? Sí, incluso en mi último semestre, mientras hacía práctica, trabajo de grado, entrenaba, estudiaba, tuve la experiencia de trabajar en una guardería. Para mí fue un reto tremendo, porque entonces eran niños de 3 a 5 años, niños que ni siquiera dominan bien el español, que ya querían pues hablar en inglés, era lo que la guardería ofrecía. Claro. Entonces, ¿Y cómo era la experiencia? Bueno, al principio yo decía, Dios mío, y les decía, no, hagamos 5 minutos de silencio. Y yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer con estos niños? Pero a medida que fueron pues como pasando las clases, los fui conociendo. Me di cuenta que eran muy musicales.
Entonces les ponía muchas cancioncitas, muchas cositas, y al final de la clase algún niño llegaba, chin, 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 caminaba y le decía, profe, ¿yo qué? Blue. Y yo dije, ya, con esto me voy feliz para mi casa. Claro. Niños que ni hablaban en español eran nada, Sí, nada. sí. Y de repente llegar con algo así, yo decía, ¿qué es esto tan maravilloso? Excelente. O decían, profe, no, ayer iba con mi papá y vi un car. Y yo, ¿qué es esto tan mágico? Sí. Ah, pero qué bonito, ¿sí? ¿Se pueden replicar esas experiencias por acá en el suroeste, en Andes? Tengo entendido que usted también vivió esta experiencia del tecnológico y la gobernación en Urrao. Sí, tuve la oportunidad también de estar en Urrao. En Urrao la población era muy diferente a la que se vivió acá en Andes. Acá en Andes eran más que todo jóvenes, en cambio en Urrao ya eran personas de 40, 50 años. Ah, no me diga. Sí. Eran dueños de finca hoteles, ingenieros, profesores. Entonces fue una experiencia también maravillosa. Bueno, entonces volvemos al tema. ¿Es más fácil enseñarle a un niño o a un adulto? Todos dicen que es más fácil con los niños, Sí. pero para mí enseñarle a adultos fue maravilloso también y ellos aprendieron muy fácil. Es cuestión también de interés. El interés, sí, el interés y digámoslo así, la necesidad. El interés y la necesidad que ellos tenían. Como eran dueños de finca hoteles, los mayores, entonces les llegaba mucha gente de Estados Unidos y ellos decían, no, ¿y aquí qué? Entonces tenían que contratar a otra persona. Entonces es la cosa. Ah, excelente, entonces se está viendo la necesidad, ¿sí? Bueno, Natalia, ¿usted podría, digámoslo así, enseñar también en los colegios de acá de Andes o dictar clases particulares? ¿Cómo es eso? Bueno, en los colegios de Andes, digamos que se ve la limitación de que todos son públicos. Sí, claro. Entonces tendría que presentar el concurso docente y toda sí, la cosa. Clases particulares, pues cuando me dicen, ay, necesito clases particulares, yo les digo, ah, listo, acordemos un horario en mi casa, pues mi casa es muy grande, entonces yo acomodo pues como el estudio. O, ay, no, necesito que me ayudes con un taller. Entonces yo también les colaboro mucho. Bueno, hablaba en estos días con un sobrinito y él es muy durito pues para hablar, ¿sí? Hablar español. Pero yo veía que el hombre va entendiendo. Decía yo, pues yo creo que así mismo de ser el inglés, el italiano, el mandarín, uno primero tiene que aprender cómo hablarlo y después a escribirlo, ¿sí? Y aquí trabajamos mucho con la parte, pues, digamos, de gramática. Bueno, se supone que así se aprendió una lengua, como la aprendimos cuando éramos niños, que escuchábamos y luego producíamos. Sí. Y es la verdad, mucha gente me dice, no, Natalia, es que yo sé leer, pero cuando voy a hablar, nada. Yo les digo, es que primero nosotros somos receptivos, nosotros escuchamos y luego producimos. Entonces es como el proceso del idioma. Primero escuchamos o primero leemos y luego ya pasamos a producir, a hablar o escribir. Pero a ver, usted me dice pues que está metida con esto de la licenciatura, la docencia, pero si nos vamos a que usted va a ser una profesora, usted no debe de cumplir como unas normas de cómo enseñar el inglés, digamos, desde la parte gubernamental. O sea, usted, la gobernación o el Ministerio de Educación le dice, bueno, el inglés se va a enseñar así y estos son los pasos para usted dictar en primero de escuela o en quinto de bachillerato, bueno, así. Pero si usted ya tiene otra metodología, ¿cómo es eso? O sea, ¿usted las une o usted va a aplicar la suya? ¿Cómo es eso? Bueno, en nuestro país tenemos políticas lingüísticas que se basan en el marco común europeo de referencia. Entonces nos dicen que de tal año a tal año los niños tienen que ver esto y tienen que estar en tal nivel. Pero nosotros hacemos primero una evaluación del contexto. Nosotros miramos cuáles son las necesidades de los niños, cuáles son los intereses de los niños y con base a eso entonces hacemos las clases. Manejamos, pero no nos dicen como, no, la metodología que debes utilizar es gramática o puros audios o tal cosa, no. Uno mira a ver cómo no hay, digamos, como esa camisa de fuerza. No hay nada establecido. Simplemente nos dice, hay una cosa que se llama la guía 22, nos dice como por habilidades qué deben hacer o a qué deben estar pues como al final del año qué deben cumplir y nosotros ya miramos cómo trabajamos. Ya. Bueno, Natalia, con esta experiencia que usted ha tenido del inglés, ¿es cierto lo que dice acá Fran Smith? ¿Sí se abren más caminos? Sí, espacios. incluso estaba viendo un portal de empleo y decían, se requiere comunicadora social con nivel B2.
Se requiere ingeniero yo no sé qué con nivel tal, certificado. No es decir, ay no, es que yo tengo un nivel C1 en inglés, sino que tú hayas presentado una prueba estandarizada y demuestres que pues, el nivel de inglés. Que usted... perfecto. Y en muchos casos se necesita es persona bilingüe, persona bilingüe, persona bilingüe. Bueno, ¿cuándo una persona se puede decir que es bilingüe? Cuando la persona conoce la lengua y conoce la cultura de la lengua. ¿Conocer la lengua es qué? Saberla hablar, escribir. Eso, saberla hablar y saberla escribir. ¿Y el examen sería un diálogo? No, hay diferentes exámenes estandarizados, entonces hay unos que te evalúan las 4 habilidades: escucha, lectura, habla y escritura. Y hay otros que evalúan gramática, hay otros que evalúan solo habla y gramática, entonces hay diferentes. Ya uno escoge como el que se está acorde a las habilidades que uno como que tenga fuertes ahí. Claro. Bueno, usted nos hablaba de A1, es la básica. A1 es el básico. Bueno, ¿cuál es la máxima? C2. C2. Ya es nivel como casi nativo, pues es el nativo. Sí. Son personas que han tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos o que se fueron muy chiquitos para Estados Unidos o los que son ya de Estados Unidos. Porque de hecho uno ve cuando llega otra persona extranjera y habla español, uno mismo sabe que en realidad no es capaz de hablar, que nunca va a llegar a ese perfecto español, ¿cierto? Uno tampoco llegaría a ese perfecto inglés. Teniendo una inmersión muy fuerte. ¿De muchos años? De muchos años, o tener pues como una experiencia de algunos años en Estados Unidos o en un nivel de habla inglesa. Pero nunca una persona que se quede acá en Colombia llegaría a ese estado. Sí, incluso mi jefa pues en el proyecto del tecnológico era de Rusia y ella a veces nos hablaba en las reuniones con un nivel, pues con un lenguaje tan coloquial, tan de nosotros, que yo decía, ¿cómo llegó esta señora a hablar más colombiano que yo? Diga, ¿y es rusa? Y es rusa. Bueno, yo tuve la experiencia de un futbolista que se sabe 7 idiomas. ¿Eso ya es una habilidad o en realidad una vez usted ya tiene otro idioma, se le hace más fácil los otros idiomas? Yo creo que es cuestión de interés y disciplina. Si nosotros pues no nos interesamos en aprender una lengua, la lengua no va a llegar a nosotros por ósmosis. Claro, entonces es cuestión de interés y de mucha disciplina. Y también de práctica. Porque digamos en la universidad yo tuve la experiencia de ver portugués, italiano, francés, pero entonces a mí me dicen, bueno, y diga algo en italiano, y yo quedo así, ¿qué? Cuando en la universidad yo hasta incluso canté un día en italiano en frente del salón, y hablaba en italiano con el profesor e inventaba un montón de cosas también, pero en este caso yo olvidé. Bueno, ¿es cierto que el español es muy difícil? El español es muy complicado. Y lo vemos mucho en redes sociales, que la gente copia de una manera tremenda. El español tiene comas, el español tiene tildes, el español tiene un montón de cosas, y cuando escribimos en español redondeamos mucho las cosas, hablamos y hablamos y hablamos. Mientras en español podemos llevarnos cinco renglones, en inglés decimos una cosa en un renglón. Y eso, está abarcando toda la frase. Eso es, el inglés es más directo, más a lo que es. Digamos que el español para un verbo tiene, no sé, 30 formas. Y en el inglés usted dice play para todos y ya. La cosa. Bueno, Natalia, ¿te gustaría tener un tercer idioma? Me encantaría. ¿Y cuál sería? Francés. El francés. Sí. Vi 2 niveles de inglés en la universidad, de francés en la universidad. Y fue de hecho, el francés, en cuanto a la unión de las palabras, es más parecido al español, ¿cierto? Sí, digamos que va por el mismo camino del español. Y la complejidad que tiene el español y el francés. Y de hecho, miramos que hay muchas palabras del español que son de muchos idiomas. Sí, eso tiene mucho el español. Sí. Y ese fue como mi problema con el portugués. Que yo metía muchas palabras en español y yo pensaba que estaba hablando portugués. Y yo, profe, perdón. Entonces es también por eso. Tienen como las mismas raíces. ¿Por qué veo tanto interés de mucho joven en aprender mandarín?
Eso no lo sé. Sí, me encuentro, pues de hecho, la embajada china con muchas personas que están tratando de enseñar mandarín porque es mucho el pedido de la gente Puede ser por la aprender cantidad mandarín. de hablantes que tiene el mandarín. Es curioso eso. Bueno, Natalia, hay muchos papás que se preocupan por eso. Sí, de hecho, uno como padre, pues pensaba que los hijos a más tardar, y digámoslo así entre comillas, uno podía chicanear sabiendo que los hijos se fueron a estudiar a Medellín. Sí, era un orgullo. No, ya hay se tiene que abrir uno la mente y pensar que los hijos no van a estar en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. O sea, ya el mundo se volvió un pañuelo. Sí. ¿Cómo hacemos para que los papás entiendan también, que muchos no lo saben, entiendan que tiene que ser así, que tenemos que abrirnos a la posibilidad de que nuestros hijos se salgan no solo de Andes, sino hasta del país? Bueno, lo que dicen mis papás, los hijos son prestados. Ajá. Los hijos son por un momentico nomás. Usted los cría y luego vuelve a estar como estaba antes. Usted con su esposa o usted con su esposo. Claro. Entonces, nada, hay que dejarlos ser. Hay que dejarlos ser y que estén donde estén felices. ¿Qué recomendación le hace usted a los papás sobre el inglés para los hijos? Que motiven a sus hijos a estudiar inglés o a estudiar un segundo idioma. Yo no les voy a decir Sí, pues, claro, que tiene no que solo, ser inglés, pero sí, que los motiven no solo a estudiar inglés, francés, portugués, que los motiven a estudiar y a seguir preparándose. Pero me gustó esa parte que usted dice, no solo el inglés, no, pero es que en realidad más que cualquier otro idioma, quizás sí debe ser como por la necesidad, la obligación, el inglés. Y según la política, el inglés es nuestro segundo idioma. Nuestro segundo idioma, sí. Entonces deberíamos encaminarnos por ese. Yo estoy como viejito porque a mí me tocó fue el francés. Ay, a mi papá también. Así es. Bueno, Natalia, me gustaría escucharla hablar en inglés. Me imagino que los televidentes también están ansiosos de saber. Díganos algo, alguna recomendación también para los padres de familia, pero en inglés. Que ellos se den cuenta de la necesidad que tiene el inglés. Okay, I just want to encourage you to learn English. This is a magical language, so it was a pleasure to be here. Que para mí, pues, yo los quiero motivar a que aprendan inglés, que este es un lenguaje mágico y que fue un placer estar aquí. Le voy a contar una infidencia, Natalia, para que la gente se dé cuenta de la importancia del inglés. He estado escuchando que se están por ahí como con la idea de un nuevo gerente para una empresa muy grande acá en Andes, en el suroeste, pero tiene que tener un segundo idioma, porque las relaciones de comercio, de compra y venta de productos son con gente del exterior, ¿sí? Y lógico, se tiene que saber ese segundo idioma. Entonces mire la importancia que es saberlo. Sí, incluso tuve la experiencia de hacer unos exámenes a unas personas que iban a estar en una empresa y tenían que tener un segundo idioma. Era una empresa de jardín y les exigían un nivel B2 para ser parte de una empresa. ¿Hay mucha gente que sabe inglés acá en el suroeste, en Andes? En el municipio conozco muy pocas personas que... Por no decir que ninguno. Por no decir que dos. No me digas, pero sí, son muy pocas personas que hablan inglés. ¿Y en otros municipios? Pues en Urrao tenían lucecitas, así como idea del idioma, pero no era así muy... Bueno, yo creo que usted vino antes a depositar una semilla que va a generar una cantidad de frutos, ¿no le parece? Eso espero. Bueno, Natalia, de verdad que le agradezco que atendió nuestra invitación, muy importante. Me gustaría que más adelante nos pueda contar un poco más acerca de estas historias del inglés con esta nueva empresa de Consensa, con la que usted va a trabajar, a ver cómo es la experiencia. Bueno, señor, para mí sería maravilloso. Muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.